Então continuamos com Valentina agora? Pode ser? Sim. Boa noite, eu sou a Valentina Protas e a minha pergunta é: existem possíveis soluções para diminuir a desigualdade social no período pós-pandemia? É bem parecida com o que a Gabi falou e até o que o Gustavo comentou, o professor Gustavo, de desigualdade que nós somos diferentes. E ok, eu concordo com isso, mas a desigualdade que eu estou comentando seria no sentido econômico. Como nós sabemos, a economia mundial foi afetada pela pandemia do coronavírus e a desigualdade social aumentou muito. E é muito claro de enxergar isso com as aulas online e até com o home office, o trabalho de casa. Atualmente, ter ou não acesso à internet, celular e computador passou a ser um fator determinante de renda e de classe social. Muitas pessoas foram demitidas, tiveram redução salarial, simplesmente porque não podem trabalhar de casa, porque não tem internet para trabalhar de casa. E muitos estudantes, crianças, adolescentes, tiveram um ano educacional de 2020 praticamente perdido, porque não tiveram acesso ao ensino. Então, todas as pessoas que não têm acesso a esses meios digitais acabaram muito prejudicadas na nossa sociedade, onde tudo é baseado basicamente pela internet, ainda mais no período que nós estamos vivendo atualmente, né? Que é tudo online. Então, a minha pergunta, ela gira em torno dessa questão. Existe uma especulação de solução para que a desigualdade social seja reduzida, amenizada no período pós-pandemia, no sentido econômico? Ahí está algo de lo que planteaba Jane, ¿no? Voy a retomar algunas cuestiones. Cuando la escuchaba hablar a Jane, a la directora, es un momento en el cual es importante recuperar el optimismo. El optimismo, eso no significa ser ingenuos, pero sí tenemos que ser optimistas de que vamos a encontrar alternativas y salidas. Porque hay filósofos actuales que se los recomiendo, algunos que están muy de moda ahora, ¿no? Como Byung-Chul Han, el coreano, el famoso coreano. Creo que vos me comentaste algo, Daniel, en algún momento de Byung-Chul Han. Que él sostiene precisamente eso, que las sociedades actuales, y Peter Slaughter dijo, un alemán también, ellos sostienen que son, digamos, que las sociedades actuales se fundan y se construyen y se constituyen en función del pesimismo, en función de la decepción, que la decepción es como una especie de motor que genera un tipo de consumidor, que genera ansiedad, que genera consumo, que genera... Entonces hay todo un dispositivo que ellos llaman psicopolítico, que está orientado a motorizar el mercado y la industria. Ellos lo que hacen es de alguna manera una denuncia, decir, miren, tengan cuidado, porque en este tipo de subjetividad que estamos creando, estamos generando un ser deseante, permanentemente deseante, nunca satisfecho, una insatisfacción constante de todo, y eso provoca pesimismo, y el pesimismo vuelve a generar ese ciclo productivo. Entonces, yo no estoy viendo en este momento medidas desde el punto de vista de la economía global que trabajen sobre la solución de fondo de este problema. No lo estamos viendo. Tenemos que estar atentos y alertas. Tenemos que ser optimistas, porque indudablemente el sistema económico que conduce a esto que llamamos la desigualdad económica nos necesita pesimistas y deseantes todo el tiempo, un deseo que no se acaba nunca de saciar. Pero yo no veo un cambio. Muchos decían o pensaban al principio, en marzo, pensaban, la pandemia va a reformular las relaciones económicas. No se está viendo eso.
Se está viendo por el contrario, se está viendo una profundización. Por eso tenemos que ser críticos, y está fantástico lo que hace la escuela de ustedes, porque hay que fomentar el pensamiento crítico. Por más que eso nos lleve a alguna forma de escepticismo, ¿no? Pero un escepticismo optimista. Porque pesimismo es lo que quieren, digamos. Es lo que se pretende para seguir construyendo un tipo de sociedad desigual y inequitativa. Así que, bueno, creo que esa es la respuesta. Gustavo. Perdón, de nuevo, Valentina, Dion, están dando, como dije al principio, están yendo al núcleo de los problemas actuales, ¿eh? Cada pregunta fue al núcleo de la problemática actual. Muito obrigada. Obrigado, Valentina. Mais alguma coisa? Tudo certo? Obrigado, então. Luísa, continuamos contigo, então? Oi, tá bom. Sou Luísa e eu vou apresentar sobre duas perguntas, uma sobre a desigualdade e outra sobre o individualismo futuramente. Então eu vou começar pela primeira. A relação entre a pandemia e a desigualdade social já foi constatada em outros momentos, como nos casos da gripe espanhola ou do H1N1. Os problemas que envolvem o isolamento social e as demais recomendações dos tipos de prevenção mostram como as questões sociais têm relação direta com o desenvolvimento da doença e a forma como afeta os diferentes grupos populacionais. Então, lavar a mão com frequência, uso de álcool, entre outras recomendações de higiene, são medidas adotadas principalmente em países onde há déficit na cobertura de saneamento básico. No Brasil, de acordo com os dados de 2018, no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, chega a quase 35 milhões o número de pessoas que não têm acesso à água tratada e 100 milhões que não possuem esgoto. Logo, fica exposto como as condições de prevenção e os cuidados impõem de diferentes formas nos segmentos sociais distintos. Então, a pergunta é, qual seria a melhor maneira de todos se protegerem, independente da classe social? Só para esclarecer, Gustavo, esgoto é desagüe cloacal, ¿sí? Sí. Ou seja, 35 milhões sem água, 100 milhões sem esgoto, ou seja, saneamento básico muito primitivo, ok? E 70 milhões de pessoas que tiveram que pedir auxílio emergencial. Sí, bueno, lo que veníamos diciendo, ¿no? Las sociedades del siglo XX, las sociedades urbanas del siglo XX son insustentables. Esto que veníamos previendo cuando lo conocía a Daniel, trabajábamos sobre la cuestión de la sustentabilidad, él me enseñó a mí los principios básicos de la sustentabilidad y lo sabemos, lo saben los filósofos, lo saben los urbanistas. La historia de las ciudades han creado monstruos, gigantescos monstruos insustentables. Y ahora ya están ahí, son una realidad. Desde el punto de vista filosófico, me parece que es el momento de empezar a pensar la territorialidad de otra manera. Empezar a pensar los territorios de un modo distinto y empezar a repensar el sentido que tiene el hacinamiento. Todo esto que tiene que ver con el hacinamiento y con la hipermasividad de las poblaciones que terminan siendo afectadas por la falta de servicios, está dentro de una estrategia, es parte de una estrategia política productiva. Es decir, ya es parte de la historia, ¿no? Lo leí ayer, estos días leí algún capítulo de Eric Hobsbawm, un gran historiador inglés, si no me equivoco, Eric Hobsbawm, que tiene un libro fantástico sobre el siglo XX, un libro de historia, es una autoridad en historia, y él comentaba que uno de los fenómenos más
más determinantes en la construcción de nuestras sociedades desiguales tiene que ver con el abandono de la campiña, el abandono de las tareas agrícolas de millones y millones de personas que se trasladan a los centros urbanos y comienzan a vivir hace 50, 60 millones 60 años, 70 años, se aglomeran en las ciudades porque el sistema productivo exigía mano de obra, como le llamaban en ese momento, no sé si existe la palabra mano de obra hoy, pero necesitaba que esas personas se trasladaran de los campos de todo el territorio a lugares centralizados para producir economía, para producir sociedad, para producir cultura. Ese movimiento general ha conducido a en algunos casos, tragedias ambientales, en otros casos tragedias de salud, en otros casos tragedias de inseguridad. Y entonces, eso es lo que tiene que ser repensado. ¿Cómo entendemos nuestra relación con el espacio que habitamos, digamos, ¿no? Eso hay que repensarlo. Y probablemente de acá al futuro ya esta demanda de grandes masas de población hacia los centros urbanos no se dé dentro de los próximos 50 años. Yo no voy a estar. Ustedes sabrán dentro de 50 años si es que las ciudades van a seguir siendo gigantescas masas de millones y millones de personas, o las personas van a empezar a distribuirse por el territorio, a buscar una forma de vida. Que eso no implica la desagregación, es decir, no tenemos que dejar de hacer sociedad, tenemos que tal vez el futuro se constituya con sociedades descentralizadas, no implica perder la sociedad, no estar todos aglomerados en un centro urbano. Tal vez sea tal vez esto que estás diciendo marca la decadencia del concepto de ciudad moderna, ¿no? Ahí tiré un título, Daniel. Sí, no, que você nos colocou no desafio do tema que a gente maneja, né? E justamente a cidade, a sociedade moderna está em crise. E o segredo de tudo isso é justamente como as sociedades continuam estando conectadas, mas desde uma territorialidade diferente, desde uma forma de pensar os territórios diferente, concentradas, mas descentralizadas, interconectadas. Enfim, todo um tema para continuar falando, mas vamos respeitar a ordem que ainda nos falta de todos os alunos para poder continuar com esta linha. Luísa, você tinha mais uma pergunta, né? Sim, eu tenho. Eu vou fazer ela agora. É sobre o individualismo e o isolamento social em geral. Porque a pandemia ela chegou e ninguém estava preparado. Então, a gente passou meses em casa, tomando os cuidados necessários. E a gente já nota alguma diferença em questões como a educação, falaram antes, agora no caso no EAD, o entretenimento e o socialismo. Muitas empresas e escolas se adaptaram ao novo modo à distância. E tá tudo bem até para quem consegue, sabe? Mas a pergunta é que futuramente como as gerações elas vão conseguir se comunicar com outras pessoas, porque no EAD a gente não consegue se expressar tão bem. A gente não tem mais essa conversa cara a cara com uma pessoa, então fica meio difícil. Então a pergunta é, como é que eles vão conseguir se comunicar com os outros? Yo insisto de nuevo en el concepto anterior entre lo accidental y lo permanente. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy es accidental. Que una vez que haya vacunas y una vez que haya tratamientos seguros, vamos a poder repensar todas nuestras relaciones humanas. O sea, no hay que pensar como esto como que algo, como es algo, este confinamiento. Acá en Argentina estamos en una especie de confinamiento. Tal vez no sé si en Brasil es tan cerrado y tan rígido, pero acá estamos en una especie de confinamiento. Esto es
momentáneo, hay que entenderlo como algo momentáneo. Ahora también es un reset, también es un barajar y dar de nuevo, decimos en español, ¿no? Es empezar de nuevo, como si fuera un contador que lo volvemos a poner en cero. Empezamos de cero de nuevo. Pero no hay que pensar que esta situación es de confinamiento es lo que va a ser siempre. Perdona, repetime un poquito la pregunta. Como que será a próximas gerações em questões sociais de se comunicar? Sí, ahí entendí, ahí recuerdo. Entonces vos marcás algo muy interesante, que es la cuestión del individualismo. Y hay que distinguir acá entre lo que es el individualismo con lo que es, ¿cómo llamarlo? La entronización del ego. No es exactamente lo mismo. Tenemos que seguir siendo individuales, porque lo que llamamos Occidente, se constituye en función de respetar la condición del individuo, la condición de derecho, la condición psicológica, la condición racional. Es decir, somos individuos, yo soy un individuo y quiero defender en lo personal, y constituye la razón de ser de las sociedades políticas occidentales, se basan en la defensa de lo individual. Ahora, eso es muy distinto a construir una sociedad fundada en un ego que no reconoce los demás individuos. ¿Sí? Egos cerrados sobre sí mismos, egos que no reconocen la condición social. Es decir, somos individuos en un medio de interrelación social. Las dos cosas tienen el mismo valor. Pero no podemos perder la condición de individuos. El individualismo sería una especie de exacerbación del ego del individuo. Y ahí sí hay que estar atentos. ¿Se entiende lo que digo, no? En las palabras exacerbación sería como una potenciación, como una exageración de lo individual. Ahora, bien, llegamos ahí. Individuos, está bien. Somos sociedades constituidas por individuos, por sujetos individuales. Y creo que no es un valor negativo. Individuos egocéntricos que solamente conciben su verdad interior y su individualidad, me parece que no está tan bien. Que somos individuos dentro de un medio social del cual necesitamos. Y bueno, me parece que es esa la respuesta, ¿no? No renegar de lo individual. Sí, tratar de no caer en el individualismo, en la potenciación del ego. Ok, Gustavo, obrigado. Luisa, ¿todo ok? Muito bem.